Lo tenemos, hermanos, 1 Timoteo 4, del versículo 6 en delante. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedir al Señor que nos bendiga en esta tarde. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, en este pasaje comienza haciendo una recomendación, ¿verdad? O más bien una aclaración. Si enseñas esto a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. Y sabe, hermanos, normalmente cuando nosotros pensamos en ministro, estamos pensando en un pastor, estamos pensando en un evangelista, en un maestro, en un misionero. Pero, hermanos, la palabra ministro significa simple y sencillamente un servidor. Significa simple y sencillamente alguien que sirve. Que hoy en día a veces le damos una categoría de importancia. Me acuerdo mucho de un compañero en la escuela bíblica, ¿verdad? Yo estaba en primer año, íbamos juntos a apoyar a una iglesia que estaba ahí por el municipio libre, ¿verdad? Y después de la escuela dominical íbamos a la casa de algún hermano a comer y luego nos íbamos al culto. Me acuerdo que fuimos a la casa de una hermana viuda, si no me equivoco. Y de pronto cuando llegamos a la casa le dice: hermanos, yo con mucho gusto les voy a hacer de comer, pero saben que se me acabó el tanque, el gas. Dijo: pero ahí está el otro, nada más, hermano. Y le dijo al otro, yo estaba chiquito, no sé. Pero él era estaba ya en tercer año, yo acababa de entrar. Y le dice, hermano, ¿lo puede cambiar, por favor? Nada más es cuestión de cambiar. Y el hermano se indignó. Dijo: hermana, ¿cómo se le ocurre pedirme eso a mí? ¿Qué no ve que yo soy un ministro? Y yo volteé así como, caramba, ¿verdad? No, hombre, la hermanita se lo puso, pero como campeón, ¿verdad? Dijo: pues precisamente por eso, porque usted es ministro, usted es un servidor. Y hoy le empezó a decir, porque a veces, hermanos, clasificamos al ministro para ciertas personas, o a veces pensamos que ser ministro es tener una posición, una dignidad muy alta, cuando la palabra, hermanos, nos dice simple y sencillamente que un ministro es un servidor. Amén. Y cuando hablamos de que tenemos ministerios, estamos hablando de que tenemos una responsabilidad de servir. Y a todos y cada uno, hermanos, Dios nos ha dado un ministerio. A cada
cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una responsabilidad para servir, para colaborar dentro de la iglesia, dentro de la obra del Señor. Y es preciso y es necesario que sirvamos al Señor, pero que lo hagamos bien. Dice la palabra: si esto enseña, serás buen ministro de Jesucristo. ¿Y qué es ser un buen ministro? ¿Qué significa ser bueno? Bueno, excelente. Nos habla de la calidad. Porque hoy en día, hermanos, hay personas, tanto en la iglesia, en todas las iglesias, que sí ministran, sí sirven, pero es un servicio de mala calidad. Es un servicio que no va a redituar ganancias para el reino de Dios. Es un ministerio, es un servicio que lo hacen a veces para tener una posición, a veces para autosatisfacerse o autorrealizarse, y no para engrandecer el nombre de Cristo. Así que algo que debemos de tener siempre en nuestra mente, hermanos, es de que todos hemos sido llamados a servir. Todos en la iglesia hemos sido llamados para desarrollar un servicio. ¿Cuál? Bueno, Dios se encargará de señalarnos cuál es nuestra área de servicio. El apóstol Pablo nos dice o nos cita algunos ejemplos: el que ministra, el que sirve, el que preside, el que hospeda, el que exhorta, el que, en fin, ¿verdad? Siempre y cuando estemos realmente comprometidos con esa actividad de servir. Porque la iglesia, hermanos, necesita precisamente creyentes que estén dispuestos a servir al Señor. Y es necesario que entendamos que la forma de servir al Señor es muy diversa. No es preciso, no es necesario que todos seamos predicadores o que todos seamos directores de la alabanza o que todos cantemos, porque de pronto entra en la mentalidad de la iglesia, de los creyentes, que si yo no soy predicador o yo no soy maestro o yo no canto, toco un instrumento, yo no sirvo, yo no tengo ministerio. Pero no, todos tenemos un ministerio y debemos desarrollarlo, pero debemos desarrollarlo, hermanos, bien. Debemos ser buenos en lo que hacemos. Debemos hacerlo bien para la gloria de Cristo y para que el resultado, hermanos, sea algo duradero, para que el ministerio que nosotros realizamos, hermanos, en realidad dé fruto para la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor: porque yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Amén. Entonces, según este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, 1 Timoteo 4, del 6 al 16, nos presenta una serie de características que debemos de cumplir si queremos ser buenos servidores de Cristo, si queremos ser servidores eficientes, si queremos, hermanos, que en realidad nuestro servicio sea tomado en cuenta en aquel día. Porque recordemos también lo que nos dice la carta del apóstol Pablo en la primera de Corintios, en el capítulo 3, sobre los que edifican, y dicen que es necesario que cuidemos cómo sobreedificamos sobre el fundamento que es Cristo. Dice: porque hay quienes edifican con madera, con heno, con hojarasca. Pero los que sirven de esa manera, hermanos, no podemos decir que son buenos servidores. Porque dice: porque el día la probará como por el fuego, y la obra se quemará y quedará reducida a nada. Pero hay otros que edifican con oro, con plata, con piedras preciosas, y la obra de ese permanecerá y recibirá recompensa. Entonces, hermanos, nosotros, para hablar del servicio, debemos de entender que no se trata nada más de hacer las cosas, sino de hacerlas bien, de servir de una manera efectiva, pero de calidad. Amén. Que nuestro servicio a Cristo sea de calidad. Amén, hermanos. Cuando mis hijos estaban chiquitos y cada vez que íbamos al Paso y vamos ahí al dólar, a la tienda del dólar o a la tienda de los chinos, y siempre querían un juguetito, ¿verdad?
Y siempre les compramos un juguetito. Todavía no terminamos de cruzar del Paso a Juárez y ya habían roto el juguetito. Y mi esposa le decía, ya rompiste el juguete. Y le decía, pues ¿qué querías? Costó $1, ¿verdad? O sea, ¿qué podíamos esperar por $1? Bueno, que nuestro servicio, hermanos, al Señor sea de calidad, que sea algo valioso, que sea algo que realmente, hermanos, glorifique el nombre de Cristo. Y mire, el pasaje nos presenta por lo menos 3 características. Primero, para ser un buen servidor de Jesucristo, debo de tener, hermanos, el hábito de alimentarme de manera correcta. Y eso es muy importante el día de hoy, porque hay 2 situaciones en la iglesia y en los creyentes de hoy. Uno, los creyentes que no procuran alimentarse de manera personal. Hay creyentes que solamente se alimentan con la predicación del domingo. Imagínense cuando no van a la iglesia el domingo, pues ya no se alimentaron. Entonces, para poder servir es necesario estar bien alimentados espiritualmente, pero esa responsabilidad es nuestra. Sí, el pastor está para proporcionar el alimento. Sí, el pastor debe de cuidar que el alimento para la iglesia sea importante, sea bueno, sea nutritivo. Pero mire lo que le dice el apóstol Pablo, hermanos, a Timoteo. Le dice, nutrido con la sana palabra de la fe y la buena doctrina. Amén. Ahí en el versículo 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es importante que nos alimentemos bien, que estemos nutridos, que estemos bien alimentados. Y le digo, hay esos dos lados. Primera, el creyente que no se alimenta, ni bien ni mal, ¿verdad? Que nada más sobrevive de domingo a domingo, ¿verdad? Que nada más se va con lo que escuchó en la predicación, o si tiene suerte, o si es un poquito más perseverante, bueno, con la escuela dominical. Imagínense, si nada más sobrevive con el alimento del domingo, de la predicación del domingo, ¿qué clase de servicio está prestando al Señor? Está languideciente, hermanos. Está débil. No tiene la energía para servir. Y si sirve, hermanos, va a ser un servicio deficiente. Va a ser un servicio, hermanos, que no va a rendir fruto. Aquellos que a veces quieren evangelizar, ¿verdad?, porque saben que tienen que servir, pero no se nutren, no se alimentan. Entonces, en vez de decir la Biblia dicen, es que mi pastor dijo. En vez de citar la palabra del Señor, a veces citan lo que salió en el TikTok. Creyentes que no se alimentan, que no se nutren. El otro extremo están los creyentes que se comen todo, que se comen de todo y tampoco están bien alimentados. Tampoco están bien alimentados. Hace años atrás me acuerdo que existía la idea de que si uno estaba gordito, estaba bien comido, ¿verdad? Pero después llegó la nutrición, después llegaron los médicos de la nutrición y dijeron, no, el hecho de que estés gordito no quiere decir que estés bien alimentado. Quiere decir que comes mucho, o que tu comida es de mala calidad. Porque ahorita decía la pastora, como bien, como hasta de más, entonces no comemos bien. Porque si comemos de más no estamos comiendo bien. Pero hay creyentes, hermanos, que hoy están corriendo el riesgo de que escuchan cualquier cosa
Estábamos escuchando un fragmento de una predicación, la pastora y yo, y nos llamó la atención porque decía espíritus cuadrangulares y espíritus de... Y me dice, ¿y esos cuáles son? Pues esos que se inventó ella. Le digo, porque en la Biblia no aparece nada de eso. Predicadores con cada locura, enseñanzas tan apartadas de la verdad. No solamente pensemos en lo que dice aquí, ¿verdad? Desecha las fábulas profanas y de viejas. No solamente, hermanos, porque hoy no solamente estamos luchando, evitando ser contaminados con las filosofías, hermanos, de este mundo, con las filosofías progresistas de este mundo, sino hasta con malas doctrinas. Y que muchos creyentes se dejan seducir porque grandes multitudes escuchan esas predicaciones tan torcidas y se están alimentando de todo. Se están alimentando de todo, pero no están nutridos. No están nutridos. Están comiendo de toda clase de enseñanzas, de toda clase de doctrinas y traen un revolujo, hermanos, espiritual. ¿Qué clase de servicio van a poder prestar al Señor? En vez de contribuir al crecimiento, contribuyen a la confusión de las personas. Porque ni siquiera ellos mismos tienen claro qué es lo que ya creen. Porque ya se les llenó de todo y cada vez, hermanos... Les decía en estudio que doy en la iglesia en El Paso los sábados, porque me preguntan, hermano, entonces no es bíblico eso de decretar y de declarar. Digo, dígame dónde encuentra usted al apóstol Pablo decretando. ¿Dónde encuentra al apóstol Pablo declarando? Digo, además, ¿sabe dónde salió eso de decretar y declarar? Del ocultismo. Los ocultistas son los que utilizaban originalmente esas frases. Napoleon Hill, en su libro Piense y hágase millonario, enseña la técnica para decretar. Y él dice que ese libro lo escribió en una noche, porque un espíritu vino y le dictó literalmente el libro. Y hoy el mundo todo anda decretando y empoderándose. ¿Cuándo? Empodérese. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo dijo, y recibiréis poder, no es algo que nosotros hagamos, empoderarnos, es esperar el poder que viene de Dios. Entonces, para poder servir, hermanos, efectivamente, para que podamos ser buenos servidores de Cristo, es necesario, hermanos, alimentarnos sanamente. Alimentarnos, dice la palabra del Señor, nutriéndonos con la palabra de verdad. Nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido, desechando las fábulas profanas y de viejas. La buena alimentación, nutrirnos. Y siempre les digo, ¿verdad? Si a un niño usted le dice, vamos a McDonald's, uy, se entusiasma, ¿verdad? Yo le decía a mis hijos, pues ya casi no vamos juntos a comer, ¿verdad? Cuando estaban chiquitos. Y que les decía, vamos a McDonald's, uy, era una alegría, una fiesta. Pero si yo les decía, vamos a comer espinacas. Y hoy, hermanos, hay tanta algarabía con tanta locura. Y confunden avivamiento con escándalo y bailes y gritería. Ay, qué avivado está eso. Y los directores de alabanza ya no guían al pueblo a adorar a Dios. Más son animadores
que al ritmo de la música se van inventando frases así como en el mundo para seguir alimentando la euforia emocional de la gente, y la gente dando vueltas como trompo, y no se oyen lenguas, Se ve gente cayéndose, brincando, dando vueltas, bailando, pero no se oyen lenguas. El servicio a Dios, hermanos, debe de ser proporcionado por creyentes que saben bien qué es lo que creen, que tienen la doctrina, hermanos, para poder conducir a la gente a un verdadero encuentro con Cristo. Que no invitemos nada más a la gente a que venga a la iglesia porque se siente bonito, sino porque les estamos conduciendo a un encuentro personal con Jesucristo. Que alimentemos a las personas a las que les hablamos de Cristo con la verdadera palabra, la doctrina que genera verdaderos cambios, y no con filosofías humanas, y no con humanismo, y no con todas las ideologías que hoy, hermanos, están invadiendo las iglesias. Para que seamos verdaderamente buenos servidores de Cristo. Segundo lugar, hermanos, además de tener una buena alimentación, es necesario también, hermanos, estar sanos, ejercitándonos con ejercicios espirituales. Le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, ejercítate en la piedad. Ahí en el versículo 7. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres y mayormente de los que creen. El ejercicio espiritual. Y la palabra del Señor nos habla acerca de ciertas cosas que nos ayudan a estar ejercitados espiritualmente. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Orad sin cesar, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Eso es ejercicio espiritual. No solamente leer la Biblia, no es solamente orar, no es solamente ir a la iglesia, sino reflejar, hermanos, la vida de Cristo. Ejercítate para la piedad, para la capacitación del cuerpo físico, hermanos. A fin de ganar una competencia deportiva, se requiere ejercicios corporales. Se requiere ejercitarse físicamente. Pero para servir a Cristo, hermanos, es necesario los ejercicios espirituales. Esos ejercicios, hermanos, son un contraste de aquello que ha de ser desechado. Si lo que ha de ser desechado tiene que ver con aquellas ideas, enseñanzas ajenas a la verdad, entonces los ejercicios espirituales tienen que ver con la enseñanza y la práctica de la verdad. Esforcémonos en practicar la verdad. Esforcémonos en vivir en la verdad. De nada me sirve saber a mí que debo de amar al prójimo si no voy y lo amo. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntan y le dicen: Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento, el más importante? Y el Señor le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero luego le dice: y el segundo es también muy importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces le dicen: ¿quién es mi prójimo, Señor? Y entonces el Señor les cuenta la parábola del buen samaritano. Y le dice: ve tú y haz lo mismo.
O sea, no se trata nada más de saber. No se trata nada más de conocer. No se trata nada más de decir, sí, yo sé los mandamientos, porque también se acerca un joven y le dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y él le dice, ¿conoce los mandamientos? Los 10 mandamientos. Sí, esos los conozco desde niño. Qué bueno que los conoces. Pero vamos a ver si es cierto si los guardas. Vamos a ver qué tan ejercitado estás en esa verdad. Anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué tenía que ver eso con los mandamientos? Bueno, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo. Y entonces, ¿qué hizo el joven, hermanos? Se fue triste a su casa porque tenía muchos bienes. Ejercítate en la piedad. Y lo hemos dicho muchas veces. Hay creyentes que dicen, es que no me nace, hermano, hacer. No, es que no es que me nazca. Si yo quiero estar sano físicamente, hermanos, a mí no me nace comerme una ensalada, la verdad. A mí me nace más comerme unos taquitos de tripitas. Pero si yo quiero estar sano, tengo que esforzarme para comer lo que es sano. No me nace, hermanos, levantarme e ir a correr. No me nace. ¿Para qué les miento? Yo sé que debo de salir a caminar de perdida, si no digamos a correr. Pero no me nace. Y hay hermanos en la iglesia que en lo espiritual también salen con que es que no me nace. No me nace leer la Biblia, pastor. Cuando me nazcan a leer la Biblia, la voy a leer. Porque yo no quiero ser un hipócrita de los que hacen y no lo sienten. La palabra del Señor dice, ama a tu prójimo cuando lo sientas. La palabra del Señor dice, amarás a tu prójimo. Y es una orden. Te nazca o no te nazca, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. No robarás. No es que nos nazca ser honestos, es que es un mandato que debemos de seguir. No es que me nazca orar por los que me persiguen. Por el contrario, Señor, si yo oro por el que me persigue, si yo oro porque me busca mi mal, a lo mejor te voy a decir, Señor, elimínalo. Pero no es eso lo que busca el Señor cuando oramos. Bendice a los que te maldicen. Un buen servidor de Cristo, hermanos, está ejercitado en la verdad. Está ejercitado en la palabra. Hay muchas cosas que son buenas, dice el apóstol Pablo. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Algunos dicen, bueno, aunque sea poco, pero aprovecha. No quiere decir que no nos preocupemos de otras cosas. Quiere decir que como servidor de Cristo debemos de ejercitarnos más en las cosas espirituales. No hay manera de llevar una vida piadosa, hermanos, dando atención a las cosas seculares. Más atención a las cosas seculares que a las cosas espirituales. Jesucristo, hermanos, llega al pozo de Jacob, manda a los discípulos a que vayan y consigan algo de comer, pero en eso llega la samaritana y empiezan a platicar y Jesús le empieza a mostrar el camino a Dios y llegan los discípulos con la comida y le dicen al Señor, Señor, ya está la comida, vente a comer. ¿Y qué dice el Señor? Yo tengo una comida especial. Y hasta ellos decían, pues que la mujer le habrá traído algo de comer mientras nosotros. No, él se refería a que su comida, su prioridad era predicar, era compartir el evangelio. Y esto nos habla, hermanos, de que no hay manera de llevar realmente una vida piadosa, una vida de servicio a Dios, cuando le damos más prioridad a las cosas seculares que a las cosas espirituales. Allá en el libro de Habacuc, si no me equivoco,
Dios le reprocha al pueblo y le dice: porque ustedes dicen todavía no es tiempo de la casa de Jehová, no es tiempo de la casa de Jehová. Pero sí es tiempo para tener sus casas atesonadas y bien arregladitas y bien bonitas. Pero dicen: no ha llegado el tiempo de la casa de Jehová. No había forma, hermanos, de que pudieran reflejar una vida piadosa cuando estaban más interesados en sus propios intereses terrenales y temporales que en las cosas de Dios. Para poder servir a Cristo, hermanos, necesitamos ponerlo a Él en primer lugar. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, sé un buen ministro de Cristo y ocúpate en las cosas de la piedad, y ocúpate en las cosas espirituales, porque las cosas del mundo, el ejercicio corporal, yo creo que a Timoteo o le gustaba mucho hacer ejercicio, o le gustaba mucho ir a las competencias, a las olimpiadas, no sé, en aquel tiempo. Pero dice Pablo: si quieres ser un buen servidor de Jesucristo, deja eso en segundo lugar y ocúpate de la piedad, porque la piedad tiene beneficio para esta vida y para la otra. Y si queremos ser buenos servidores de Cristo, hermanos, necesitamos dedicarnos al ejercicio espiritual, a ejercitarnos. Es que no me nace orar por el que me ofendió. Esfuércese, ejercítese en eso, ore por aquel. Es que no me nace salir a hablarle de Cristo a mi vecino. Oblíguese, eso es ejercicio. Eso es algo que requiere esfuerzo y determinación. Es que no me nace, es que no me siento con el deseo de predicar. Esfuércese, ejercítese. Cuando vamos a hacer ejercicio por primera vez, hermanos, ¿cómo salimos? Y al día siguiente, todo adolorido. Pero si ya no lo vuelvo a hacer porque me dolió, pues no sirvió de nada, no sirvió de nada. Pero hay que ejercitarse, hay que volver y hay que hacerlo otra vez, y hay que hacerlo otra vez, y hay que hacerlo otra vez, y va a llegar el momento en el que ya no me molesta, ya no me duele, y voy a poder ir haciendo más cosas. Por eso Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. En tercero y último lugar, hermanos, para ser un buen servidor de Cristo, hermanos, es necesario entender que debemos de ser ejemplo. Le dice Pablo: sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿En qué? En palabra, fe. Y le empieza a señalar una serie de cosas. Pero sé ejemplo. El creyente que dice: no me mires a mí, mira a Jesucristo, no está siendo un buen servidor de Cristo. No está siendo un buen servidor. Claro, tenemos defectos, claro que sí. En ningún momento podemos decir: ya soy perfecto. Pero debo de constituirme en un ejemplo para los demás, tanto creyentes como inconversos. Qué triste es cuando los inconversos dicen, ¿verdad? Ay, ¿para qué me hago cristiano si mi vecina es cristiana? Y se agarra con el esposo, se gritan y se pelean a cada rato. Mi vecino es cristiano, según él, el domingo ahí va a la iglesia, pero es bien tramposo, es bien ratero. Qué triste. Yo me acuerdo de un pastor, cuando llegué a pastorear ahí en Largo Maderal, el pastor que dejó ahí, ¿sabe cómo le decían en el pueblo, hermanos? El hermano tranzas. Al pastor.
¿Usted cree que era un buen servidor de Cristo? No. Mi hermano tranzas. Hacía cada barbaridad y costó trabajo volver a ganarse la confianza de la gente. Pero a veces así se habla de los cristianos. A veces así se habla de los cristianos. Y eso hace más difícil el compartir el evangelio. No, yo ya no quiero volver a la iglesia porque el pastor, los hermanos me hicieron, en vez de haber sido ejemplo. Ejemplo de amor, ejemplo de piedad, ejemplo de humildad, ejemplo de perseverancia, ejemplo de fidelidad, ejemplo de consagración, ejemplo de puntualidad, ejemplo en todas las cosas. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: sé ejemplo. El que seas joven no es una excusa. Dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, a excepción de Sandra, ¿verdad? Pero, bueno, ya están otros dos. Pero ya los demás no nos podemos catalogar jóvenes, ¿va? No estamos ancianos, pero jovencitos tampoco estamos. Pero lo que Pablo le está diciendo, la edad no es excusa para que no seas ejemplo. No es excusa. Sé ejemplo. Y esto es algo que debemos de tener consciente siempre, presente siempre en nuestra mente. El mundo nos está mirando. La gente nos está valorando todos los días. En la casa, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que estemos, que saben que somos cristianos, la gente va a empezar a valorar nuestra conducta, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de vivir. Y nuestra forma de vivir o abre la puerta o cierra la puerta para que alguien se salve. Para que alguien se salve. Pablo le dice: sé ejemplo. Ejemplo, hermanos. En palabra. Y no solamente se refiere al conocimiento de la palabra, sino a lo que dice. Y el Señor Jesucristo nos dice: tú sí seas sí y tú no seas no. Porque lo que es de más, del mal sale. Palabra clara, honesta, limpia, sin doblez. Que lo que dices, eso es. En conducta, costumbres, hábitos, la manera de tratar a la gente. Eso tiene que ver con la conducta. Antes de llegar a hablarle de Cristo a alguien, hermanos, la gente nos cataloga. La gente ve cómo nos comportamos. Si es gente que nos conoce, ella ve cómo nos comportamos en la casa, ella ve cómo nos comportamos con los vecinos, ella ve cómo nos comportamos con alguien que no nos quiere o alguien que nos hace mal. Y no van a justificar y no van a decir: claro, pues es que ella se portó o él se portó así porque aquel vino y le gritó y le hizo. No. Mira, ¿y eso que es cristiano? Y mira cómo le respondió. Pues no, que tiene que amar al prójimo, pues no, que tiene que perdonar, pues no. Pablo le dice a Timoteo: sé ejemplo en conducta, en amor. Y se refiere al amor ágape, ese amor sin condición, ese amor sublime, ese amor que no espera nada a cambio. Que la gente vea el amor de Dios a través de nosotros. Que siente el amor de Dios a través de nosotros. Y no es preciso, hermanos, a andar abrazados y dando besos y hablándole en diminutivo a la gente. Y ay, hermanito, ay, hermanita. No. Porque la gente percibe, hermanos, cuando es solamente una careta y cuando en realidad hay amor sincero, el amor de Dios en espíritu.
O sea, nos está hablando sobre las emociones, el fervor. Me llama la atención como muchos cristianos tienen en sus fotos de perfil una foto de adorador, con pose, ¿verdad? Y toda la cosa. Y la ponen ahí para que todo el mundo vea que es un adorador. Pero lo más seguro es que cuando vio que venía la cámara se puso en posición, ¿verdad? Para que saliera bien. Porque vivimos en una época de apariencias. Le dice el Pablo a Timoteo: sé ejemplo en espíritu, en el fervor, en tu devoción a Dios, en tu entrega, en tu consagración, en fe, o sea, en la fidelidad a los requisitos del Evangelio y de la vida diaria. Que en realidad vivamos en fe. Todas las cosas que hacemos, todas las cosas que vivamos se manifieste, que lo hacemos porque confiamos en las promesas de Dios. Sí, hay cosas que vienen y de repente nos destantean en la vida, una mala noticia, un accidente, una enfermedad, un problema, y nos hace, hermanos, tambalearnos. Pero de pronto nos volvemos a agarrar porque sabemos en quién hemos creído. Porque sabemos dónde está puesta nuestra confianza. Amén. En pureza. Y no solamente se refiere a que, porque a veces se confunden la pureza con la virginidad o el celibato. No. Nos está hablando de castidad, nos está hablando de pureza, de limpieza en nuestra forma de relacionarnos con personas del sexo opuesto. Implica una vida ajena a los placeres sexuales de este mundo, que hoy están exacerbados, hermanos. Que hoy por todos lados hay. Si queremos ser buenos servidores de Cristo, hermanos, debemos de seguir estos 3 consejos que nos da la palabra. Nutrirnos, alimentarnos de manera sana, hacer ejercicios para mantener esa salud y esa fortaleza para poder compartir de Cristo y ser ejemplo a los demás. Debo de nutrirme, debo de alimentarme bien, debo de dejar andar viendo a ver qué escucho y qué veo. Debo de regresar, hermanos, o buscar la doctrina, la palabra sana, la palabra de verdad. Debo de ejercitarme en la fe, me debo de ejercitar en mi vida con Dios, en la piedad. Y debo de saber que soy un ejemplo, que la gente me está mirando constantemente, para que cuando yo ejerza el servicio para Dios, sea un servicio de calidad. Para que sea que barra el templo, o le hable a alguien de Cristo, o predique el Evangelio, o lo que haga, sea un servicio, hermanos, un buen servicio para nuestro Dios. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, hermanos? Y pasamos al altar y le decimos al Señor que queremos ser cada día mejores servidores de Él, que queremos servirle con eficacia, con eficiencia, que queremos ser buenos ministros de Jesucristo. Aunque no sea pastor, aunque no sea evangelista, aunque no sea maestro, aunque no sea músico, aunque no sea cantante, yo quiero ser un buen servidor de Jesucristo. Yo quiero servirle para gloria de su nombre. Yo quiero entregarle mi vida. Quiero que me use. Quiero ser útil.
No solo quiero hacer las cosas, quiero hacerlas bien para su gloria. No solamente quiero hacer las cosas, quiero que la gente pueda ser bendecida a través de mi ministerio, de mi servicio, de lo que hago para Dios. Aunque la gente pueda pensar que es poco, bueno, ese es mi ministerio, ese es mi talento, ese es mi don, eso es para lo que el Señor quiere usarme. Algún día Él sabrá si me quiere usar para algo más. Pero hoy, Señor, yo quiero servirte eficazmente en esto que me has encomendado.